Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la gran bienvenida aquí en nuestro programa en el Talmid, donde nosotros estamos transmitiendo simultáneamente desde canal EATV 21.1 en Cusco, juntamente con Telecable 44.2 en Lima y también con Radio Nueva Luz. Radio Nueva Luz 790 AM. Y luego desde Radio Nueva Luz 790 AM estamos también transmitiendo simultáneamente con 101.5 FM en Quispicanchi, juntamente con 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quiabamba. Le damos la bienvenida a todas esas audiencias. También le queremos expresar nuestra gratitud y darle la bienvenida a la audiencia internacional, la cual está sintonizando a través del internet y el Facebook. Nos quedamos nosotros completamente maravillados con todas las audiencias que están sintonizando. Gracias. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares diariamente con la enseñanza de la palabra del Señor. Reconocemos que ustedes tienen otras opciones de programaciones en cual tú puedes sintonizar, pero han decidido, han elegido, han escogido a sintonizar en este programa para donde estamos enseñando la palabra expositivamente, donde típicamente enseñamos la palabra del Señor versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y también muchísimas gracias por todas las preguntas bíblicas que siguen entrando aquí en el programa a través de nuestro número de WhatsApp. Tenemos un número local de WhatsApp aquí donde tú puedes enviar sus peticiones de oraciones, sus comentarios y también sus preguntas bíblicas. El número local aquí es el siguiente: 993-093-959. 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, donde recibimos aproximadamente unos 40% de toda la pregunta bíblica que entra aquí en el ministerio, en este programa, viene a través de la audiencia internacional. Y el número para ustedes es 51 993 093 959. 51 993 093 959. Permíteme que no se olvide que nosotros estamos cada noche en Radio Nueva Luz 790 AM, cada noche, de lunes a viernes, de 7 a 8 pm. De 7 a 8 pm. Donde ahorita estamos enseñando en el libro de Mateo capítulo 10. Estamos en capítulo 10 en esa serie de enseñanzas. Queremos también tomar esta gran oportunidad de extenderle una invitación cordialmente a toda nuestra audiencia de visitar a nuestra iglesia, que la Iglesia Cristiana de la Gracia, repito, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la comunidad de Manuel Prado, aquí en Cusco. Estamos en la comunidad de Manuel Prado, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia. Y nosotros estamos en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo. En la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo, como unos 30 metros a la derecha de Machu Picchu, hay un edificio alto blanco y la dirección precisa de la iglesia es Avenida Collasuyo B-7 cuarto piso. Avenida Collasuyo B-7 cuarto piso. El horario de la iglesia es
es de 9 a 10 de la mañana los días domingos. Los días domingos de 9 a 10 de la mañana tenemos la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar cada domingo en la escuela dominical. Y luego a las 10:30, precisamente a las 10:30, nuestro pastor Joe Martínez comienza con el curso principal, con el culto principal y el mensaje principal de ese día. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros a 993-093-959, 993-093-959. Y como ya ustedes saben que nosotros estamos viajando en estos días, pero permíteme llamar su atención en la segunda parte titulado ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y vamos a continuar con nuestro estudio. Les voy a pedir que abren sus Biblias en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, por favor. Y es importante que nosotros tenemos que llegar al punto de reconocer esta palabra, ¿qué es el Evangelio? Esa es la pregunta que nos está dirigiendo en esta serie de enseñanzas en cuanto nosotros estamos afuera del estudio en vivo, del estudio del canal 21.1 y también con Radio Nueva Luz. Pero permíteme nosotros a reconocer unas cosas, ¿ok? Porque aquí hay muchas respuestas sobre la pregunta ¿qué es el Evangelio? Y si ustedes conocen históricamente el personaje San Agustín escribió muchos años atrás que la iglesia es y esto porque te recuerda que en esa época cuando San Agustín estaba caminando sobre esta tierra y él se convirtió en cristiano, ¿no? Él fue San Agustín fue un monje, ¿no? Un cura en la iglesia católica romana, ¿no? Y luego él llegó a conocer la salvación del Señor Jesucristo. Y él escribió muchos años atrás, ¿no? Que la iglesia es corpus pre-mixtum. Corpus pre-mixtum. Es una frase rara. Corpus pre-mixtum. Es en latín, no es en español. En latín, ¿no? En otra palabra, la iglesia es un cuerpo mezclado. La iglesia es un cuerpo mezclado. Y dentro de la iglesia hay muchas categorías de personas. Hay aquellos que son creyentes verdaderos, genuinos, que han nacido nuevo, y hay un montón que son religiosos, y también la iglesia está llena de aquellos que son incrédulos y paganos felices. La iglesia siempre está mezclada. En otra palabra, como ahorita que tú y yo estamos aquí, en nuestra audiencia siempre hay un corpus premixtum, hay una mezcladura de personas con un sinfín de pensamientos y sentimientos. Y tenemos que reconocer eso, ¿no? Y por esa razón hay lo que se nombra una desconexión y una contradicción entre el pueblo que existe en la iglesia y en su práctica de lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un corpus premixtum, es un pueblo mezclado, un cuerpo mezclado de personas. Y por esa razón la iglesia está llena de gente que no viven el evangelio del Señor Jesucristo. Y no nos debe de sorprender. Y no vivir el evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Siempre resulta en ciertas cosas. Número 1, intelectualismo. Intelectualismo es uno de los resultados de no vivir el evangelio. En otra palabra, el intelectualismo exclusivo, ¿no? La segunda cosa que tenemos como un resultado de no vivir el evangelio es la religiosidad. La religiosidad es el segundo resultado de no vivir el evangelio. Y nosotros nos aferramos ¿a qué? Nos aferramos a las ceremonias, rituales, a predeterminadas oraciones o rezamientos, ¿no? Donde creemos que si hacemos esto y esto y esto y esto y esto, que todo está bien con el Señor.
El tercer resultado de no vivir el evangelio es la falta de compromiso. La falta de compromiso. Y por esa razón las iglesias están llenas de gente que no están comprometidos bíblicamente con la palabra del Señor, no están comprometidos bíblicamente con nuestro Padre Celestial, no están comprometidos bíblicamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con razón no estamos comprometidos uno con los otros. El cuarto resultado de no vivir el evangelio es ignorancia de la palabra de Dios. Es ignorancia de la palabra de Dios. Es increíble cuántas personas que dicen que ellos creen en Dios. Ahora, no me importa si tú estás hablando que sea católico romano o sea presbiteriano, bautista, pentecostés, carismático, luterano o metodista. En otra palabra, no importa si estamos hablando de ser católicos romanos o ser protestantes. Es increíble la cantidad, el porcentaje súper alto de las personas que no leen la palabra de Dios. Lo que ellos tienen es una Biblia en un estandarte, como yo tengo aquí, ¿ves? Y ahí está colectando polvo. Pero nunca lo abren, nunca lo estudian. La ignorancia de la palabra es un resultado de no vivir el evangelio, ¿no? El quinto resultado de no vivir el evangelio es la desobediencia a la palabra del Señor. A pesar que la Biblia dice así y así y así y así, nosotros hacemos asá, allá, allá y allá. La secta, el sexto resultado, ¿no?, de no vivir el evangelio es la autojustificación. La autojustificación, donde tú y yo, ¿ves? Donde tú y yo nos justificamos en absolutamente todo lo que hacemos. Nosotros somos lo único que tenemos la razón del por qué. Y el problema con ese pensamiento es el siguiente. Vamos a decir que aquí en Perú tenemos aproximadamente unos 32, 33 millones de habitantes en este país, ¿no? Y aquí en Cusco, donde yo vivo, ¿no?, vamos a decir que tenemos entre 500,000, 700,000 personas, ¿no? Ahora, imagínense si 500,000, 700,000 personas o 32, 33 millones de personas, cada uno individualmente se justifica. ¿Qué clase de caos tenemos? Obviamente tenemos un gran caos en este país. ¿Por qué? Porque la única cosa que tú tienes que hacer es sintonizar el noticiero. Y en media hora, en 30 minutos de noticias en el noticiero, ¿ves?, cuántas imágenes y reportajes que se están compartiendo que robaron, asaltaron, secuestraron, violaron, mataron desde una persona. Y consume la mayor parte porque estamos en un estado de caos, ¿no? Y luego la séptima resultado resulta de no vivir el evangelio es la hipocresía. La hipocresía, ¿no? Es el asunto, es la hipocresía que vivimos hoy en día en nuestras culturas, en nuestras tradiciones, en nuestras ciudades, en nuestros campos, en nuestras aldeas, sea en la montaña o sea en el valle. No importa donde nosotros nos encontramos, sea en la selva, sea en la costa o sea aquí en la parte central del país. Y la verdad es que la hipocresía se ha convertido en algo absolutamente normal. Es el hecho de actuar o fingir. Es el hecho de actuar o fingir. Ahora, note bien conmigo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, y estamos contestando en esta serie de enseñanzas qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Primeramente, vamos a leer versículo 1 de Deuteronomio capítulo 5 y comenzar nuestro estudio aquí. Dice:
Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. En otra palabra, esta es la ley que Dios le entregó a Moisés para entregarlo al pueblo de Dios, para que los aprendáis y pongáis por obra. Ahora, tú y yo tenemos que contestar otra pregunta aquí. Y esta segunda pregunta es una que se tiene que tratar palpablemente, ¿eh? Porque en muchas y muchas iglesias, la gente, ellos viven debajo de una tremenda mentira. Una tremenda mentira. Y es la mentira de la muerte de la ley. Es la mentira de la muerte de la ley. Aquí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, se nos está presentando la ley. Tenemos que aprenderla y ponerla por obra. Eso está bien claro en este versículo que acabamos de leer, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hacer aquí es como aquí en el canal EATV 21.1, aquí hay un refrán, hay un dicho que me encanta, ¿no? Y uno de ellos es rectificando trabajos mal hechos por curiosos, rectificando trabajos mal hechos por curiosos. Me encanta ese refrán porque dice un sinfín de cosas, ¿no? Y esta es parte de un comercial que ellos están aquí, que está en el aire. Pero permíteme apropiarla, permíteme extractarla, permíteme de prestar de ella, porque es aquí precisamente lo que estamos intentando de hacer. Es rectificar un trabajo mal hecho por curioso y es enseñar que tú tienes que vivir exclusivamente debajo de la ley o tú tienes que ignorar la ley porque la ley está completamente muerta. Y en ambos casos nos encontramos, ¿ves?, por curioso, mal entendido, mal instruido y mal construyendo nuestras vidas. Por eso, cuando decimos rectificando trabajos mal hechos por curioso, es precisamente, en la iglesia tenemos muchas curiosidades. Cuando tú hablas con creyentes, una vez más, tú sabes que ya me conocen muy bien, yo quiero trascender, ¿ves? Esa línea entre los protestantes y los católicos, ¿no? Yo no estoy hablando de ecumenismo, yo no estoy hablando de eso, por favor, no me vayan para nada. Pero una de las cosas que yo sé, que en ambos lados del cristianismo, en ambos lados, porque tú sabes, tenemos el cristianismo, y en un lado tenemos católicos romanos y en otro lado tenemos los protestantes, ¿no? Y sabemos que en ambos campos, ¿no? En ambas iglesias, ¿no? Que hay creyentes verdaderos, genuinos, regenerados que han nacido de nuevo, y en ambas iglesias hay muchos que son falsos creyentes, mediocres, nominales, en lo mejor sentido posible, ¿no? Cuando hablamos del evangelio, el evangelio literalmente significa buenas noticias, ¿no? Y ocurre 93 veces en la Biblia, exclusivamente en el Nuevo Testamento. Y en griego la palabra es egangelion, ¿no? Evangelion, que es en griego, ¿no? La palabra que nosotros tenemos, la palabra aquí, la cual nosotros conseguimos, ¿no? Nuestras palabras españolas, evangelistas, evangelio y evangélico. Es de ahí que nosotros apropiamos esa palabra, ¿no? Y el evangelio es, en términos generales, el conjunto de todas las escrituras. Más estrechamente, el evangelio es la buena noticia concerniente a Cristo y el camino de la salvación. Y la clave para entender el evangelio es saber. ¿Saber qué? Saber por qué son buenas noticias. Para ello debemos empezar, ¿no?, con las malas noticias, ¿no? Y la ley del Antiguo Testamento fue dada a Israel durante el tiempo de Moisés. Vamos a rezar ahí para comenzar.
en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, vamos a leer de nuevo, mira lo que dice. Dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis y pongáis por obra. Por obra. Y note que la ley se puede pensar en como una regla de medición, ¿no? Y el pecado es cualquier cosa que se queda, ¿no?, corto del perfecto, de acuerdo con esa norma. Y el justo requisito, ¿no?, de la ley es tan estricto que ningún ser humano podría seguirlo perfectamente en letra o en espíritu. El propósito de la ley es de dirigirnos, empujarnos, impulsarnos en la dirección a Dios. Ese es el propósito de la ley. ¿Ves? La ley viene, y porque nosotros no somos capaces de cumplirla, es para empujarnos y dirigirnos al Padre Celestial. Y a pesar de nuestra bondad o a pesar de nuestra maldad, depende, ¿no? En relación con lo demás, todos estamos en el mismo barco espiritual. Hemos pecado y el castigo por el pecado es la muerte. Es decir, es la separación de Dios, que es la fuente de la vida, Dios, y es la separación de Él por toda la eternidad. Nota lo que dice en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice esto, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y estamos no alcanzaremos y estamos alejados de la gloria de Dios. Depende de qué versión de la Biblia tú estás leyendo, ¿no? Es importante nosotros captamos este concepto. Él dice, entonces llamó Moisés, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas, que es la ley, que hablo hoy a vuestros oídos para que la aprendáis y pongáis por obra, ¿no? La ley, el deber de la ley, es obedecer. ¿Ves? Ese es el deber que tú y yo tenemos a la ley. ¿Cuál es nuestra relación a la ley? Es obedecerla, es obediencia, ¿no? ¿Ves? ¿Qué es el deber que tú y yo tenemos a la palabra de Dios? Es obedecer la ley, ¿no? Es la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál fue el deber de Israel? Obedecer a Dios. ¿Cuál es el deber que tú y yo tenemos hoy día? Obedecer a Dios y a su palabra, ¿no? Moisés predicó. Él predicó el énfasis de la ley, ¿no? Que es que obediencia, ¿no? El creyente, ¿no?, debe escuchar la ley, aprender la ley y obedecer la ley. Ahora, todos los israelitas, ¿no?, fueron llamados a escuchar el sermón de la ley. Y el pueblo se reunió todo, una muchedumbre, ¿no? Ellos se reunieron para oír, ¿no?, la ley con el propósito de obedecerla. Ninguna persona era demasiado grande o importante para estar por encima del mandato de Dios. Tampoco ninguna persona era demasiado baja o sin importancia para ser revelada, ¿no?, de la ley de Dios. Cada persona era responsable de obedecer la santa ley de Dios. Por lo tanto, todas las personas fueron convocadas, ¿no?, a revisar y renovar su compromiso a la ley, que era su compromiso a obedecer a Dios. Note bien otra vez. Vamos a rezar el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 5. Dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, la palabra oye, esa palabra en particular, esa palabra en hebreo es la palabra shama en hebreo, ¿no? Es la palabra shama. Él dijo,
le dijo, Shama, oh Israel, oye los estatutos y ordenanzas. Tenga en cuenta el desafío dado que él estaba dando. Porque el pueblo debía que oír, que es la palabra shama, ¿ok? O sama, ¿no? Shama, sama o shama, ¿no? Y es un verbo. ¿Qué es un verbo? Un verbo es acción. Un verbo requiere que tenemos que actuar en lo que nosotros, lo que se espera de nosotros, ¿no? El pueblo tenía que shama o shama, ¿no? Que es un verbo que la ley. Tenía que incorporar la ley y la tenía que encaminar en sus vidas, ¿no? La palabra significa escuchar, ¿no? Inteligentemente. Escuchar inteligentemente, prestar atención cuidadosamente, para dar oído diligentemente, discernir, escuchar. La palabra tiene el sentido de obedecer, ¿no? Es el oído lo que conduce a la obediencia. Es el oído lo que conduce a la obediencia. Nota lo que dice, vaya conmigo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Es el apóstol Pablo que está prestando lo que dijo Moisés. Aquí en Romanos capítulo 10, versículo 17, Pablo apresta, ¿no?, lo que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Escuche bien lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, donde dice, así que la fe viene de el oír. Así que la fe viene de el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego originalmente, en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, ¿no?, la palabra oír o oye es la palabra shama, sama, ashama, que es un verbo, y ya te acabo de dar el significado de eso, ¿no? Ahora, en griego, en el Nuevo Testamento, ¿no?, él dice, así que la fe viene por el oír, viene por el akuai. Akuai es la palabra en griego, akuai, ¿no? Él dice, así que la fe viene de oír, del akuai, y el akuai, el oír por la palabra de Cristo. Este es un verbo. Oír viene de la raíz de la palabra akua, ¿no? Y es un término militar. Oír es un término militar, es un verbo, es un imperativo. Repito, es un término militar, es un verbo y es un imperativo. Cuando Moisés estaba hablando, vamos a rezar allá, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, mira lo que dice. Dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis. Y la palabra aprendáis en hebreo, ¿no?, es la palabra lomat, ¿no? Y pongáis por obra, es la palabra lomat en hebreo, ¿no? Y el pueblo debía aprender, el pueblo debía lamak, ¿no? Y es un verbo. La ley debe aprender activamente, no pasivamente, ¿no? La palabra significa captar la información y el significado de la ley, apoderarse de la ley, incluso memorizarla si es necesario, adoptarla, cultivar y experimentar, vivir la ley, conocer y estar bien informado sobre la ley, que lo vives y lo encaminas. Eso es lo que la palabra lagma o aprendáis quiere decir en hebreo, ¿no? Esta palabra lagma, ¿no?,
muchas veces se usa para indicar, ¿no?, con el otro como gemelos, ¿no? Nosotros tenemos aquí y ser uno con el aprendizaje, que es muy difícil de separar los dos. Aprendáis y pongáis. Aquí están los gemelos. Aprendáis y pongáis. Aquí están los gemelos, ¿no? Ahora, yo soy parte de gemelos. Yo tengo una hermana, ¿no? Y me recuerdo cuando fuimos criados, ¿no? Era imposible separarnos. Hacíamos todo juntos, ¿no? ¿Ves? Y aquí esta palabra aprendáis y pongáis son gemelos. Mira bien, réese conmigo Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, ¿no? En Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 aquí, y note, porque no se olvide que estamos contestando la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y lo que estamos haciendo es estableciendo la ley. La mentira de la muerte de la ley. La ley nunca ha fallecido, nunca murió. Está vigente hoy día. Lo que tú y yo tenemos ahora es la gracia de Dios que nos ayuda a cumplir la ley en la persona de Cristo Jesús. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, vamos a rezar ahí, dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis. Ahora mira la palabra pongáis, ¿no? Pongáis. Y la palabra ahí en hebreo, pongáis, es aso. Aso. En hebreo, para pronunciar, es hasho. En hebreo, ¿cómo pronunciarlo? ¿No? En español decimos aso, ¿no? Aso. Dice, para que los aprendáis y pongáis aso por obra. La gente debe tener cuidado de hacer. Es lo que nosotros conocemos en español, hacer. Aquí hay tres palabras. Hacer, observar y seguir. Hacer, observar y seguir, ¿no? Que la ley es un verbo. No hay nada aquí pasivo. Todo es activo. La palabra significa, ¿no?, obedecer en el sentido más amplio. Obedecer plena, completamente, fondo, total y totalmente. Significa ser estricto en la obediencia. Hacer, observar y seguir en el sentido más amplio posible, logrando exactamente lo que dice la ley. Significa llevar a cabo la ley en la mayor medida posible. Otra vez, ahora vamos a rezar Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Ahora mira lo que está diciendo. Él dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, ¿no? Shama, ¿no? Oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que lo aprendáis y pongáis aso por obra. Moisés, ¿cómo lo digo? Moisés hace hincapié. Moisés hace énfasis, acentúa. ¿Ves? Moisés hace hincapié en los corazones de la gente. Deben obedecer a Dios. Por lo tanto, deben escuchar la ley. No tener los ojos somnolientos, ¿no? O soñolientos, ¿no?, mientras él está enseñando la ley. Deben permanecer despiertos y escuchar exactamente lo que dice la ley. Entonces deben tener cuidado, mucho cuidado, y obedecer la ley de todo corazón. Estamos hablando de la mentira de la muerte de la ley, intentando de contestar la pregunta, ¿ves? ¿Qué es el Evangelio? Ahora pregunta, ¿por qué era tan importante obedecer la ley? Me encanta esa pregunta.
No sabe que nosotros recibimos un montón de preguntas de nuestra audiencia en la radio, en la televisión, en el internet y por Facebook. Y me quedo fascinado con la pregunta porque ellos siempre lo envían a nuestro número de WhatsApp local aquí por escrito y nosotros estamos contestando las preguntas diariamente. Y note la pregunta, ¿por qué era importante obedecer la ley? La razón es, aquí está la respuesta, la razón es porque el concepto de la gracia no existía bajo la ley. ¿Escucharon? Porque la razón era porque el concepto de la gracia no existía bajo la ley. Es obedecer o morir. Esto no era complicado en el Antiguo Testamento. La pena, el castigo, la paga del pecado es la muerte. Así no dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Note bien que la pena de desobediencia era la muerte eterna. No era solamente morir físicamente, que uno es enterrado, pero era la muerte espiritual de estar completamente separado de Dios por toda la eternidad. Abre su Biblia en Mateo capítulo 7, por favor. Y nota lo que dice en Mateo capítulo 7, específicamente en versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mira lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿no?, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se nos olvida que aquí en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo fue dirigido específicamente al pueblo judío. Jesús está enseñando aquí a los judíos, ¿no? Y este es el Nuevo Testamento. La idea, el concepto de aprendéis y pongáis, ¿no? Lamach, asá. Aprendéis y pongáis. La ley se lleva a cabo aquí en el Nuevo Testamento, donde tenemos la gracia y donde Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vete el libro de Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, que es el último libro, en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, y nota lo que dice en versículo 14. En versículo 14, por favor, dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Note lo que dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Aquí no es que tú mismo, con tu propio esfuerzo, que tú te vas a lavar de su pecaminosidad. No está hablando de esto, está hablando de un concepto completamente distinto. Está hablando de aquellos que hemos llegado por fe, en fe, con fe, a la presencia del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue a la cruz y murió debajo de la ley y pagó el precio de la ley, pagó el precio que exige la ley, pero nos representó a nosotros delante de la ley. Y ahora la gracia dice que Cristo nos representó a nosotros en la cruz y murió por nosotros. Por esa razón Él dice, bienaventurados los que lavan, dice, sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Hablando de la vida eterna.
no es algo que tú haces, no es algo que yo hago, es algo lo que Cristo hizo por nosotros y que fue iniciado por el Padre Celestial cuando Él decidió de mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Ese es un amor, ¿ves? Incomprensible. ¿Por qué digo eso? Porque, mira, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que más Dios muestra su amor con nosotros, ¿ves? Aún siendo pecadores, envió a Cristo morir por nosotros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El asunto no es que tú calificas en lo que tú vas a hacer, es lo que Él hizo por nosotros. Esto es algo incomprensible. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Pero por más de pecador que somos, más Dios se acercó a nosotros. Por más que nosotros intentamos de alejarnos de Dios, Dios viene y se acerca más y nos abraza a nosotros. Mira, vamos a regresar al Antiguo Testamento. Abre su Biblia allá en Deuteronomio capítulo 26. En Deuteronomio capítulo 26, mira lo que dice en versículo 16. Abre su Biblia, Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. Mira lo que dice. Dice, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. No hay otra opción. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Este es lo que se nombra la ley. Punto. Esta es la ley. No había otra opción. Y dice, mira la segunda parte de este versículo de Deuteronomio capítulo 26, versículo 16, él dice, cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora mira lo que está diciendo. Tu alma tiene varios elementos. Hay varias características, rasgos importantísimos dentro de lo que se nombra el alma del hombre. Su alma, ¿no? ¿Ve? Consiste de sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, pero también su voluntad, Ahora tú y yo pensamos todo en nuestros pensamientos. Y depende cómo van nuestros sentimientos, ¿no? Va dirigiendo nuestros pensamientos, ¿no? Pero cuando tú tomas una decisión, tú nunca, escuche bien, tú nunca, yo dije nunca, ¿verdad? Tú nunca tomas una decisión acá arriba. Tú mecanizas, tú estás procesando, tú estás analizando las decisiones, es acá arriba en sus pensamientos. Pero el ejecutar, el llevar a cabo una acción, viene de dónde? Viene de tu corazón. Es tu corazón donde reside la voluntad, donde tú determinas la decisión que tú vas a tomar. Acá arriba es donde tú mecanizas, piensas, le das vuelta, ¿me? Y le está haciendo un análisis de arriba para abajo, para arriba, para abajo. Al revés, tú le das vueltas y vueltas y vueltas, donde se mezclan tus sentimientos y tus pensamientos. Pero no es hasta que tú tomas la decisión, y tú nunca tomas la decisión acá arriba, la tomas aquí en el corazón, donde reside, ¿ves?, su voluntad. Por esa razón él dice, en este versículo 26, 16, de Deuteronomio capítulo 26, versículo 16 dice, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Vete conmigo. Vamos al libro de Josué.
en que es el siguiente libro de Deuteronomio, Josué capítulo 1, versículo 8. Ahora vamos a revisar este versículo muy citado, muy conocido. ¿Qué es esto? Y no se olvide qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de la mentira de la muerte de la ley. La mentira de la muerte de la ley en relación con la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y te recuerda que estamos en una serie. Cada día, en estas próximas 2 semanas, estamos respondiendo a esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y él dice aquí en Josué capítulo 1, versículo 8, donde dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer, nota el énfasis, para que, ¿con qué propósito? Dice, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, para que cuides de hacer, ponerlo en práctica, encaminarlo. Cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Note que dice que este libro de la ley, él no dijo este libro de la gracia, porque la gracia no existía con la ley. Él dijo este libro de la ley. Él no dijo este libro de tus sentimientos, él no este libro de tus pensamientos, porque tus sentimientos y pensamientos no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Te sometes a la palabra o no te sometes a la palabra? Mira, tú y yo solamente tenemos 2 opciones. No hay 3, solamente hay 2. No hay 3, solamente hay 2. Tú tienes que aceptar la palabra de Dios o tienes que rechazar la palabra de Dios. Pero tú y yo no tenemos la autoridad de cambiar la palabra de Dios. Esa es la realidad. Aceptamos la palabra o rechazamos la palabra, pero no tenemos el derecho de cambiar la palabra. Por esa razón él dice, cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Esa es nuestra responsabilidad. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día meditarás de día y de noche. Y una de las costumbres que ellos tenían en Israel, ¿no?, es que ellos leían en esos tiempos. Mira, la Biblia no era un libro como nosotros lo tenemos hoy día, ¿no? La Biblia lo tenemos en un libro, ¿no? 66 libros o 66 rollos, ¿no? En ese día, cada uno era un rollo aparte, ¿no? Y ellos abrían el rollo y leían en voz alta. ¿Por qué? Porque la idea en la cultura del judaísmo era que tú tenías que involucrar. Tienes que involucrar los 5 sentidos. Los 5 sentidos para el proceso de aprendizaje. Ellos abrían el rollo, ¿no? Y ellos comenzaban a utilizar, tocaban el rollo, podían usar su olfato, oler el material que se usaba para escribir, era papaira en ese entonces, ¿no? ¿Ves? Y ellos abrían y se podía oler, ¿no? Y luego en el oler ellos podían saborear, ¿no?, la fragancia, ¿no? Y ellos leían, oían y hablaban, tocaban, sentían, ¿me entiende? Porque cuando él dice aquí en Josué capítulo 1 versículo 8, donde él dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que, ¿por qué? Porque era con la boca que ellos hablaban, oían, procesaban, entendían, escuchaban la palabra de Dios. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Sino que meditarás en el día de noche para que cuides de hacer poner en práctica.
cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces como resultado dice, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Vamos a abrir sus Biblias en 1 de Samuel capítulo 15, por favor. 1 de Samuel capítulo 15, por favor, versículo 52. No, perdón. 1 Samuel, estoy aquí, déjame cambiar la página aquí de la Biblia. No, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Versículo 22. Escuche esta palabra. Donde él dice, y Samuel dijo, versículo 22, 1 Samuel capítulo 15, dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos. Ahora, él está haciendo una pregunta declarativa. ¿Qué es una pregunta declarativa? Una pregunta declarativa es que hace una pregunta que declara una verdad o en parte la respuesta ya está ingerente en la pregunta. Eso es una pregunta declarativa. Él dice aquí, Samuel dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. ¿Escucharon? Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Obviamente, la declaración dentro de esta pregunta nos presenta a nosotros la respuesta. Y la pregunta declarativa es para presentarnos algo que es obvio. Es obvio. Este es el Antiguo Testamento. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor, ¿no? O sea, aquí tú puedes ver que lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos los conceptos, ¿no? Tenemos los conceptos que están bien claros, ¿no? Tenemos estos conceptos en la Biblia aquí, y aquí en este versículo podemos ver Shama, oír, podemos ver, ¿no? Lamach, ¿no? Y podemos ver Asha, ¿entiendes? Aquí se puede ver todas las cosas bien claro aquí. ¿Por qué? Porque dice, he aquí, mira lo que al fin de ese versículo dice, he aquí el obedecer, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. El obedecer es mejor que un sacrificio. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Pregunta, ¿es posible que tú puedes obedecer la ley perfectamente cuando nadie jamás en la historia de la humanidad ha cumplido perfectamente la ley? Que tú la puedes cumplir 99.99.99%. Tú te quedas corto de la perfección de la ley y terminas condenado. Esta es la mentira de la muerte de la ley. La muerte de la ley, mire, porque la ley nunca murió, está vigente hasta hoy día. La diferencia es que tú y yo tenemos ahora Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el cual fue a la cruz, tomó nuestro lugar, nos representó, ¿ves? Y murió perfectamente cumpliendo las exigencias, los requisitos de la justicia, de la ira de Dios por haber violado la ley. Y ahora tú y yo vivimos en la persona y en la obra lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió y tomó nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados. Y Él fue enterrado. Y luego Él resucitó. Y luego Él ascendió. Y ahora está a la mano derecha del Padre Celestial. Y Él vino para anular las consecuencias de la desobediencia de la ley, porque Él lo cumplió por nosotros. Pero a las solas eso significa absolutamente nada si tú
no recibes al Señor Jesucristo y no lo incorpores, lo venga a incorporar en tu vida como el verdadero Señor y Salvador de tu vida. Si Dios te ha provocado hoy día y Dios te ha hablado aquí hoy día, ahí donde tú te encuentras en tu casa en privado, ¿ves? Dobla tus rodillas, hable con Él en privado. Yo no te voy a dirigir una oración, porque Dios te va a dar las palabras que tú puedes hablar, que venga de la parte más profunda de su alma, para hablar con Él y pedirle: Señor, perdóname de todos mis pecados. Hable con Él. Y luego encomiéndate a Él. Háblale. Que Él sea el Señor y el Salvador de tu vida. Y luego sométese debajo de la autoridad de su palabra, de su persona, debajo de la autoridad de la Biblia, y camine con Él. En cuanto tu vida es transformada radicalmente, cambiada radicalmente, para la honra y la gloria del Señor. Permíteme orar por ti. Señor Padre, en esta mañana, Señor, a todos aquellos que tú has tocado su corazón y ha provocado en su corazón que venga a los pies de arrepentimiento. Y Señor, de arrepentirse de sus pecados, Señor, y recibirte a ti como el Señor y Salvador de su vida, Señor. Padre, arresta sus corazones y luego derrame la paz que sobrepasa todo entendimiento en sus almas, en sus corazones. Tráigalos al rebaño, a la familia de Dios. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Si Dios te ha hablado y Él te ha tocado tu corazón, comuníquese con nosotros en el número que está en la pantalla. Permíteme compartirlo con ustedes. El número es 993-093-959. 993-093-959. Hasta la próxima. Nosotros esperamos que Dios te guarde, Dios te cuide y que Dios te bendiga grandemente.